La batería es la instalación donde concurren los pozos productores para realizar las operaciones de separación de gas y fluido, y por fluido me refiero a petróleo más agua. Acá se realizan el control de producción de petróleo, control de producción de gas, control de agua producida y tratamientos químicos para realizar estas separaciones. Luego se calienta el fluido y se lo envía a las plantas tratadoras de crudo. La planta tratadora de crudo, abreviada PTC, es la instalación que recibe en forma continua la producción bruta o desgasificada de las baterías. En ella se realiza el proceso de deshidratación y desalación del petróleo para dejarlo en especificación de aceptación de las transportadoras de petróleo y refinerías. Estas especificaciones son, en cuanto al contenido de agua, menor al 1%, y en cuanto al contenido de sales, menor a 100 gramos sobre metro cúbico de sal en forma de cloruro de sodio. En ella se realiza el control de producción del área bruta o yacimiento por medio de caudalímetros capaces de medir agua y petróleo, como son los másicos de efecto Coriolis. El control de calidad de petróleo se detecta en el laboratorio de la planta, donde el control continuo del porcentaje de agua lo realiza la unidad LAC, específicamente la unidad de rechazo. El petróleo fuera de especificación vuelve al proceso. Por último, en esta instalación se realiza la medición y la entrega del petróleo seco al oleoducto de la transportadora. Los caudalímetros o medidores de caudal son herramientas que miden la producción acumulada o instantánea que se envía a los tanques de ensayo o a la planta tratadora de crudo. Entonces, son instrumentos capaces de medir caudales de gas y líquidos. Los tipos de caudalímetros que vamos a explicar van a ser los másicos de efecto Coriolis, los medidores ultrasónicos y los medidores electromagnéticos. Medidores másicos de efecto Coriolis. El efecto Coriolis es la fuerza producida por la rotación de la Tierra en el espacio que tiende a desviar la trayectoria de los objetos que se desplazan sobre la superficie. Debido entonces a que la Tierra gira de oeste a este en el hemisferio norte, este efecto curva la dirección del movimiento hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Por ejemplo, cuando se dispara un cañón de largo alcance de 40 kilómetros, el punto de impacto se desviará hacia la derecha en el hemisferio norte. Ahora bien, las partículas de los fluidos, por ejemplo el petróleo, también están sujetas a la fuerza del efecto Coriolis y de esta forma entonces se puede medir el pasaje de un líquido. El caudalímetro másico de efecto Coriolis es el instrumento que nos permite a nosotros medir caudales de gas y líquidos en unidades de masa, ya sean libras, toneladas y en kilogramos. Existe un tubo localizado dentro del medidor. Dentro de este tubo existe una bobina impulsora o excitador que hace vibrar el tubo con un movimiento oscilatorio. La oscilación es moverse alternativamente primero hacia un lado y luego hacia el lado contrario. Es ese efecto vaivén. Hay sensores localizados en la entrada y en la salida de este tubo que registra esta oscilación de manera precisa. Y tan pronto como el fluido empieza a fluir en el tubo de medición, se impone una torsión adicional a la oscilación como resultado de la inercia del líquido. Ahora, debido al efecto Coriolis, las secciones de entrada y de salida del tubo oscilan al mismo tiempo pero en direcciones diferentes. Los sensores, altamente precisos, captan este cambio de oscilación del tubo en función del tiempo y el espacio. Entonces, esto se conoce como cambio de fase y es una medida directa de cuánto líquido o gas está fluyendo actualmente dentro de esta tubería. Entonces, cuanto mayor sea la velocidad de flujo y por lo tanto el flujo total, mayor es la deflexión del tubo de medición oscilante. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia sonora o de ondas producidas por una fuente emisora percibidas por un receptor. Veamos en la imagen de abajo, de izquierda a derecha, en la primera imagen tenemos un celular que está emitiendo un sonido a una cierta distancia de una persona. Bien, este sonido vamos a suponer que está generando una frecuencia de 1000 Hz, que son percibidas por la persona. La distancia entre onda y onda que emite el teléfono son iguales en todas las direcciones. Ahora, en la imagen del medio,
Tan pronto como el teléfono empieza a acercarse a la persona emitiendo este sonido, vemos que las ondas del lado izquierdo empiezan a comprimirse y que del lado derecho empiezan a agrandarse. Este efecto produce una frecuencia mayor, haciendo que la persona perciba el sonido de una manera más aguda. Bien, ahora en la última imagen vemos que el teléfono que emite el sonido empieza a alejarse de la persona, haciendo que las ondas del lado izquierdo comiencen a agrandarse y del lado derecho a comprimirse, produciendo así que la persona perciba el sonido más grave, es decir, con una frecuencia menor. El medidor de flujo ultrasónico de efecto Doppler es un medidor de flujo volumétrico que requiere partículas o burbujas en el fluido. Bien, los medidores acústicos de efecto Doppler miden la velocidad de las partículas, ya sea en suspensión o en burbujas que se desplazan en un fluido en movimiento. Posee un transductor emisor que emite señales acústicas de frecuencia conocida que son reflejadas por las partículas en movimiento y que son captadas por un transductor receptor. Se analizan los cambios de frecuencia entre la señal emitida y la recibida y el resultado del promedio de esos cambios se relaciona directamente con la velocidad media de las partículas que se están moviendo dentro del fluido, proporcionando de esta manera la velocidad del flujo en la sección transversal de la tubería, que es proporcional al volumen del fluido. Medidor electromagnético. Esta herramienta mide caudal de fluido basado en el principio electromagnético, donde la corriente eléctrica puede ser generada por un campo magnético. Entonces, este conocimiento puede aplicarse a líquidos eléctricamente conductores. ¿Cómo funciona? Bueno, posee dos bobinas de campo ubicadas dentro del medidor electromagnético que, con ayuda de propagadores, las bobinas generan un campo magnético constante sobre toda la sección transversal del tubo medidor. Posee dos electrodos ubicados en el costado del tubo que captan el voltaje. Además, posee un material aislante en la pared interior que evita un cortocircuito entre el líquido conductor y el tubo metálico. Cuando no hay fluido circulando, ningún voltaje inducido es medido por los electrodos. Las partículas eléctricamente cargadas del líquido conductor están uniformemente distribuidas. Pero, tan pronto como se inicia el flujo en el tubo medidor, el campo magnético aplica una fuerza sobre las partículas cargadas y como resultado, las partículas cargadas positiva y negativamente son separadas y unidas en los lados opuestos de la pared del tubo. Entonces, en este punto, un voltaje se forma, siendo detectado y medido por los dos electrodos. Este voltaje es directamente proporcional a la velocidad del flujo en la tubería. Entonces, con una sección transversal conocida del tubo, el volumen del líquido puede ser calculado. Cuanto mayor sea la velocidad del fluido, mayor será la separación de las partículas cargadas y mayor será el voltaje detectado por estos dos electrodos. El método de entrega por tanques es un sistema tradicional que se usa en casos excepcionales donde no pueda o no se justifique tener unidades automáticas de entrega que minimizan los errores. En el caso de entregar el petróleo desde tanques cilíndricos verticales, se procede a la medición de vacío, el que deducido del punto de referencia nos dará la altura del líquido contenido en el tanque. Determinando los volúmenes por medio de tabla de calibrado, se descontará el volumen de agua. Una vez hecho esto, se corregirá a 15 grados utilizando la tabla de factores de corrección de volúmenes y densidades. Elementos de medición. Tenemos primero que nada una cinta métrica de acero que va de 10 a 15 metros. Luego tenemos una plomada o pilón de bronce de 21 centímetros de largos con lectura en milímetro que va desde los 8 centímetros hasta los 24 centímetros. En la parte de arriba ya un tornillo que ajusta el pilón o plomada mediante una tuerca y en el otro extremo se engancha a la cinta métrica. Este tornillo regula con precisión la distancia entre 0 de la cinta y 8 centímetros de la plomada. Además, existe un termómetro en grados centígrados con columna de mercurio y con escala de 0 a 120 grados centígrados. Este termómetro está protegido dentro de una camisa de bronce y en la parte inferior posee un pequeño depósito con el cual el bulbo puede estar en contacto el mayor tiempo posible, protegido de la influencia de la temperatura exterior. Bueno, ¿cómo se calibra?
Primero que nada, bajaremos el termómetro hasta la parte media del producto contenido en el tanque, sujetándolo allí y continuaremos con la medición. Luego vamos a bajar la cinta con el pilón enganchado hasta que este último toque la superficie del líquido y luego hacer correr la cinta hasta apoyar la cifra de los centímetros más cercana al borde del punto de referencia, con el cual el pilón se habrá sumergido en el líquido. Vamos a leer la cantidad que determina su apoyo en el punto de referencia y luego vamos a levantar el pilón leyendo cuánto fue que se introdujo en el líquido. Vamos a sumar las dos cantidades, es decir, la de la cinta y pilón, para obtener la medida de vacío, el que restado del punto de referencia nos dará la altura del líquido. Por ejemplo, supongamos que tenemos un punto de referencia de 3280 milímetros y el vacío fue de 5260 milímetros. Restamos el punto de referencia menos el vacío y nos va a dar 8020 milímetros. Luego vamos a entrar a una tabla de calibración de tanque y nos va a decir que 8020 milímetros corresponde a 6.099.577 litros a 60 grados centígrados. Finalmente, con el termómetro que lo habíamos dejado sumergido durante la medición en el líquido, lo vamos a levantar lentamente mientras esté en el líquido y rápidamente al salir de este para obtener una lectura que no esté influenciada por la temperatura exterior, por más que el bulbo esté sumergido en la cámara del termómetro. Las mediciones suelen hacerse con un intervalo no menor a 1 hora. Bueno, toma de muestra. Con una toma de muestra en el laboratorio vamos a determinar la densidad a 15 grados centígrados y el contenido de agua y sedimentos, datos que nos van a determinar el petróleo seco a 15 grados centígrados, por el cual a la empresa petrolera es que le van a pagar. El tacho sacado muestra es un cilindro de 2 pulgadas de diámetro y 30 centímetros de largo, con una tapa ciega en el fondo y una tapa roscada en la parte de arriba, con 2 agujeros aproximadamente de 1 centímetro en la tapa y una argolla para enganchar una soga. Bueno, este cilindro se sumerge en el líquido hasta hacerlo llegar al fondo y luego se eleva a una velocidad constante de forma que se llene el 75% de su capacidad. Ahora, en el laboratorio vamos a determinar con esta muestra la densidad y la temperatura. Con esos dos valores nos vamos a ir a una tabla de corrección de densidad y vamos a determinar la densidad del petróleo hidratado a 15 grados centígrados y el volumen del mismo a 15 grados centígrados también. Con otra parte de la muestra tomada vamos a determinar el porcentaje de agua más sedimento y a través del método de Mohr se determina el contenido de sales en forma de cloruro de sodio en gramos sobre metro cúbico. Hemos llegado a la unidad LAC, que es la parte final de producción. Es una unidad de medición automática para la transferencia de custodia del petróleo. Mide la cantidad y la calidad de un hidrocarburo, el cual es comercialmente explotable. Es el aparato esencial para llevar a cabo la venta de hidrocarburos entre el campo petrolero y las refinerías. Tiene la capacidad de controlar y prevenir la transferencia de volúmenes de petróleo comercialmente inaceptables. Bien, es la unidad que supervisa la venta al transportista, es decir, a la compañía de oleoductos, del crudo producido y asegura que el volumen es medido, muestreado y rechazado si el mismo no fuera comerciable. Mide la calidad, y en cuanto a calidad se refiere a la densidad del hidrocarburo líquido, contenido de agua y material sólido y el tipo de aceite. Y en cantidad referido al hidrocarburo líquido que pasa a través de los medidores. Recordemos que las especificaciones de aceptación por las refinerías son en cuanto al contenido de agua, menor al 1%, y en contenido de sales, menor a 100 gramos sobre metro cúbico